Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de mediodía a medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, Canal 53 y Net América Televisión en Ancud. Bien, hoy vamos a iniciar un interesante programa junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Carlos Cabello, con una invitada bastante interesante, diría yo. Voy a leer muy poquito de su autobiografía. Ella es nacida en el sector rural de Nal, o sea, es ancuditana. Estudió también en la escuela rural en Nal, luego en el colegio o liceo del Pilar, y se tituló en la Universidad Austral de Chile. Me refiero a Rosita Alicia Águila Torres. Ella es coordinadora comunal de educación parvularia de la Corporación Municipal de Ancud. Estimada Rosita, bienvenida a nuestro programa. Vamos a tener una interesante conversación junto a mis queridos amigos. Así que, querido amigo Jorge, inicie el diálogo, por favor. Bueno, muchas gracias, Fori. Te damos la más cordial bienvenida, Rosita. Gracias, Jorge. Estamos muy contentos que haya una representante de la Corporación Municipal dando sus puntos de vista sobre temas, como dice Boris, que son muy interesantes. Ahora, Boris leía en tu currículum, biografía, que tuviste una etapa de educación preescolar o escolar en el sector de Nal. Quisiera que recordaras un poco esa etapa, porque me imagino que tiene que haber sido muy bonita. A lo mejor algunos profesores que todavía están por ahí se van a acordar de ti. Sí, por supuesto. Muy buenas tardes. Un placer verlos y conversar un rato con ustedes. Encantada de aceptar la invitación de ustedes. Sí, nací en el sector rural de Nal. Nacida, porque me cuentan que mi madre no alcanzó a venir al hospital, así que ella... Me nací en el campo, porque en esos tiempos habían parteras allá en el campo. Claro. Así que yo soy de lomo y tomo del campo. Bueno, y después estudié en la Escuela Rural de Nal, y ahí mi profesor, claro que está vivo, le mando muchos cariños, es don Galvarino Muñoz. ¿Ya jubilado hoy día? Jubilado. Y por supuesto que yo desde primero básico jugaba que iba a ser profesora. Y él se ríe porque dice que yo cumplí mis sueños. Siempre jugaba con mis compañeros. En esos años era así como que todos estábamos juntos desde primero a sexto básico. No habían muchas salas ni muchos profesores. Estábamos así como todos en grupos, nomás diferentes. Pero fue una niñez maravillosa. Yo creo que esto igual es muy interesante saber si en esa época, en esa etapa de tu vida, pasaste por un periodo que sea preescolar, prebásico. No, en el campo no. Tú ibas directamente a primero básico. No había ni el kinder ni el pre-kinder que hoy en día existe, por lo menos allá en el campo. ¿Qué podrías haber ganado si hubiese estado en una educación preescolar, Rosita? Mira, no sé qué hubiese ganado, porque también la estimulación, ¿sí? Claro, la estimulación que te daban en el colegio, aparte de eso que la infancia en esos tiempos era jugar, era compartir. También hoy en día se juega, pero en esos años no había tecnología. Entonces tú jugabas hombres, mujeres, jugabas con barro, jugabas con hierbas, con diferentes cosas. Entonces era una niñez muy rica en que tú tenías mucho contacto con la naturaleza. Y en relación a eso, ¿qué diferencia hay con el estudiante urbano, o sea, del mismo nivel pedagógico? Un niño de primero básico y un niño de primero básico del campo, claro. Pero yo te hablo de hace ya bastantes años atrás. Actualmente, la visión que tú tienes. No, bueno, hoy en día te lo puedo decir porque también tengo un nieto que está en segundo básico. Hoy en día ellos son más tecnológicos. Ya ese contacto con la naturaleza generalmente está siempre cuando está bonito el tiempo, cuando el clima te permite salir. A nosotros el clima, tú tenías que salir sí o sí, llovía, escarchaba o lo que había, tenías que andar
recorriendo caminos, callejones y ríos para llegar a la escuela. Hoy en día no, porque los niños se van en furgón, incluso los mismos niños del campo se vienen a la ciudad en furgones. En esos años, cuando ya después del campo me vine a la ciudad, me vine así como Carmela de San Rosendo. Ya. Tú tenías que venir en el bus y el bus venía con gallinas, con papas, con cerdo y no, fue algo muy, muy bonito. Rosita, ¿qué hizo o qué gatilló en ti el decidirte por la educación parvularia como carrera? Porque siempre quise ser profesora. Ya. ¿Me entiendes? Bueno, y después comencé a estudiar en el Pilar, y en el Pilar tú sacabas el título de técnico en atención de párvulos. Ya. Después saqué ese título y empecé a trabajar en jardines no convencionales de la Junji, porque habían en esos años jardines convencionales y los no convencionales. ¿A qué te refieres con eso? Los no convencionales, tú trabajabas en una sede social y como técnico tú estabas a cargo de ese jardín. No necesariamente tenías que tener educadoras, técnicos, auxiliares, sino que tú solita como técnico estabas a cargo del jardín infantil y trabajabas con las familias. Y trabajabas solamente con tu manipuladora, que ella preparaba los alimentos para los niños, yo a cargo de los niños, educándolo y todo eso, y la familia que me apoyaba. Perfecto. Entonces ahí trabajé, hice reemplazo en Castro, hice un reemplazo en un jardín que quedaba en Bonilla, en Caracoles, y luego me enviaron a Lobito Chilote de Fátima. Ese jardín fue fundado en 1993 y fue llamado Lobito Chilote porque la mayoría de mis apoderados eran hombres de mar. Ahí estuvo mi nieta un tiempo, no me acuerdo si el año, en el Lobito Chilote cuando estaba en San Martín. No, arriba. Ah, ahora es un vía transferencia de fondo. Ya, Ese que queda al ladito del estadio. claro. Sí. Ese ya pertenece a nosotros, la corporación. ¿Cómo eso de transferencia de fondos? Dentro de los programas que tiene la red Junji, porque nosotros somos de la red, no pertenecemos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, porque como le comentaba al Boris, la Junji transfiere fondos a la corporación municipal y la corporación municipal tiene 9 jardines infantiles vía transferencia de fondos. Y esos jardines la corporación lo administra, pero la Junji envía la subvención que se cancela por la asistencia a capacidad de los niños. Ese es un tema bastante interesante que a lo mejor podemos tocar igual un poquito más adelante, porque ayer entre nosotros conversamos que igual hay distintas instituciones, instancias, porque nosotros teníamos algunas diferencias entre lo que era una sala cuna, después hay niveles, Sí. No solamente está la Junji, sino que está Integra. Entonces Sí. igual a lo mejor hay algunos conceptos que aclarar ahí. Pero yo quisiera preguntarte, porque eso le puede servir también a muchas personas, no solamente damas, ¿cierto? Que están en esta etapa de ir buscando trabajo cuando ya tienen su título. Entonces yo te quería preguntar cómo fueron esos comienzos tuyos como educadora de párvulos. Mira, cuando llega, te comento primero, cuando llega la Universidad Austral, llega como educación continua. Estuvo algunos años nomás aquí en Ancú. Y uno de los requisitos que pedía la Universidad Austral era que estemos trabajando 3 años como técnico en atención de párvulo. Sería ideal que viniese de nuevo porque tenemos tantas técnicos egresadas del seminario, del polivalente, de la Universidad de los Lagos. Entonces sería ideal que de repente viniera la Universidad Austral otra vez con estos programas. Cuando uno tiene el título de técnico en atención de párvulos, tú trabajas en escuelas, en jardines infantiles, en salas cunas. Hoy en día también sé que existe una guardería y también hay personas que buscan técnicos para trabajar en los hogares, para cuidar a los niños cuando los papás y las mamás trabajan. Entonces, con ese título, ya sea técnico de nivel medio o técnico de nivel universitario, puedes trabajar en estos diferentes lugares que te mencioné. ¿En el Lobito Chilote fuiste primero como técnico y después? Sí, sí.
cuando en esos años estaba en la sede social que está en calle San Martín. Ahí comenzamos a trabajar, porque era un jardín no convencional, primero era familiar, después fue laboral, y ahí trabajaba con 35 niños. Tuve niños muy emblemáticos en ese jardín infantil, y entre esos tuve a la Joaquina, que ella fue mi escudo de lucha. Ella tiene capacidades diferentes, entonces yo estaba saliendo del colegio y dije, bueno, si yo me las puedo con la Joaquina, voy a poder con todo obstáculo que se me ponga en la vida. Y así fue. ¿Quién es la Joaquina? Joaquina ¿Rosita? fue una estudiante que yo tuve, que el Boris también lo conoce. Es hija de Andrea. Sí. Y ¿Que estudió en la Anexa? ella Ella fue, también, pues. fue la primera niña a pie, porque la Andrea, ella fue muy luchadora para que Bien. exista el pie aquí en Ancud, y gracias a ella y a otros niños, la escuela anexa comenzó con el primer programa del pie aquí en Ancud. Andrea Saldivia. Sí, Ella vive en el sector de Calle, sí, guapo. en Huevo. Sí. Y eso, a ella la hemos entrevistado. También. Sí. También la entrevistamos hace unos años atrás. Así es. Es muy bonito Claro. lo de Joaquina, porque la Joaquina siempre fue una niña como muy cariñosa y muy activa también, con mucha dinámica. Sí. Y también después en el liceo egresó también. También, yo he estado en todos sus hitos. Ya. En todos Ya. sus hitos. Ella llegó muy pequeñita, con 2 años, no sabiendo comer, no sabiendo hablar mucho, no controlando esfínter. Así que imagínate todo lo que vivimos junto a ella. Después ya salió para irse a un pre-kinder, a un kinder. Después la enseñanza básica. Estuve ahí cuando recibió su diploma de octavo, y luego cuando recibió su diploma de cuarto medio, yo ahí llorando, en toda emocionada, porque también soy llorona de nacimiento. Así que, no, linda esa historia. Por eso que te digo, he tenido niños muy emblemáticos que después, cuando ya saqué mi título de educadora de párvulo, me postulé a trabajar en las aldeas SOS, en el jardín que llegó, porque las aldeas nacen en el 2003, y nosotros comenzamos allá con un jardín infantil, y postulé a ese jardín y quedé también como educadora y directora. Y después, con el tiempo, empezaron a llegar mis primeros estudiantes, que estuve en el Lobito con sus niños. Ah, mira, qué interesante. Sí, así uno va creciendo, Nadie. generaciones y generaciones. O sea, ¿y ese jardín de la aldea SOS era Junji o era de la aldea? Ese jardín igual era vía transferencia de fondos, Ya. pero era Junji Aldea. Pero ahí nosotros tuvimos, 4 o 5 años, Ya. y luego ese jardín pasó al Hogar de Cristo. Ujú. Con el Hogar de Cristo también, era BTF, era Junji, Hogar de Cristo, y estuvimos 7 o 8 años. Ya. Y luego el Hogar de Cristo dice que no puede mantener, porque no comenzaron a cobrar un arriendo por la infraestructura. Ya. No puede pagar arriendo, por lo tanto el hogar dice que entrega el jardín. Y ahí es donde el año 2015 aproximadamente pasamos a ser de la corporación municipal. Primero ese jardín fue de la aldea, después del Ya. hogar, y ahora de la corporación municipal. Trae un trabajo muy bonito, porque cuando fuimos del Hogar de Cristo se trabajaba con la metodología de María Montessori. Ah, sí. Sí, sí. Es una metodología bastante especial de educar a los Sí, niños. sí, muy bonita, donde los niños se autodisciplinan, donde ellos también van regulando todas sus energías que de repente tienen, y son disciplinados, se autocontrolan. ¿Eso se podría implementar en los jardines? Sí, Oh. pero es un poco caro. Hay materiales que correcto. son bastante Ya. caros. Ya. Pero sí, hay muchos materiales que sí se pueden hacer, como las láminas, todo lo que es el área de vida práctica, lenguaje, matemáticas, ciencias. Hay Ya. cosas que de repente tú podrías recolectar, trabajar con la familia, y hay otras como los globos terráqueos, que tú trabajas en ciencia, en historia, que son así como no más grandes que esto y valen 80, 90 mil pesos. De repente esos son como un poquito más elevados. Correcto. Rosita, tú dices de que mantener una metodología Montessori es cara.
¿Hoy día se cambió esa metodología en la aldea por otra que sea más barata o se mantiene? No. Lo que sucede es que, a ver, nosotros los jardines vía transferencia de fondos, los 9 jardines que tenemos en la corporación, nosotros trabajamos con el currículum integral y se van trabajando o agregando algunas otras metodologías que ellos se sientan más cómodos, ¿me entiendes? No un Montessori 100%, no se puede, pero sí un currículum integral que vaya integrando otras metodologías. Y finalmente no se puede por el tema de financiamiento. Mira, no se puede también porque de repente se puede, pero no al 100%. ¿Ya? No sé si me entiendes. Ya. Y no precisamente porque es por plata también. Algunos recursos lógicamente son más caros, pero dentro de la metodología, esas horas establecidas que nosotros tenemos como en los colegios, que está el desayuno, que está el almuerzo, que está la once, cómo nosotros lo realizamos en la metodología diferente, porque ellos llevan sus colaciones, ¿me entiendes? Ellos son autodidactas, ellos sacan su colación, ellos colocan su mantel y todo. Entonces ahí donde ya empezamos de repente a tener un poquito de diferencia, como cuando te llegaban a fiscalizar. No era fácil explicar esta metodología cuando llegaban a supervisar. Te decía, pero esta es la hora la hora del desayuno. Es que nosotros tenemos esta metodología. Entonces, de repente eso te cuesta, pero claro, lógicamente algunas trabas existen. Y bueno, en los jardines y las escuelas montessorianas que existen aquí en Chile son carísimas. En Puerto Montt una mensualidad te vale como 300.000 pesos. También chocan las lucas. Sí, claro. Hay una selección bien efectiva, está seleccionando por el nivel económico. Claro. ¿Cómo no van a tener resultados? Porque el nivel económico se supone que un niño bien alimentado, que tiene posibilidades de hacer diferentes deportes, porque le compran los medios en relación a los de 300.000 hacia abajo. O sea, ¿cómo el Montessori no va a tener buen efecto? Tendría que tenerlo. Claro, es una observación al margen. Yo pienso que sí, porque si les va también a nivel país. Exactamente. ¿Sí? Y es un tipo de educación que da sus resultados. Sí. Sí. Que habría que ver la posibilidad de bajar los costos en realidad. Sí, exactamente. Sí, ahí ya se nos escapa de las manos. Claro. Vamos a hablar con el presidente. Que quede en la Constitución. Exactamente. Una buena educación de calidad de los párvulos. Rosita, en relación, primero, a los primeros pasos que un niño o un bebé, ¿ya? Cuando es entregado en una sala cuna, ¿ya? Discutíamos acerca de un tema que está en boga, ¿ya? No importa que nos saltemos, porque igual podemos hablar, que es acerca de la agresividad, ¿ya? Entonces había una posición que decía que los niños eran agresivos y otra posición que decía que los niños, pero esto entre ellos dos era el problema. Que los niños o los infantes, los menores, no son agresivos, que ellos aprenden a ser agresivos, que es diferente, no es que vengan con un chip de agresividad. Claro, yo decía que si hay agresividad a ese nivel educacional, y esa era mi posición, claro. Yo digo que sí. Por ejemplo, que los chicos se peleen, o que, como decía Jorge, en alguna parte un niño mordió. Me está metiendo a mí, ¿Quién lo dijo? Que en algún colegio un niño mordió a la profesora en un jardín. Pero un jardín es más grande que una sala cuna. Mire, a ver, primero vamos a hablar de edades. Me voy a poner didáctica. Primero vamos a hablar de edades. En las salas cuna existen 2 niveles: sala cuna menor y sala cuna mayor. Sala cuna menor desde los 3 meses al año y sala cuna mayor de 1 año a 2. ¿Está claro ese? Sí. Sí. Qué bueno. Bueno, ¿y de ahí hacia arriba? Ya. Después viene el nivel medio. Los niveles medios están nivel medio menor y medio mayor. Medio menor de 2 a 3 y medio mayor de 3 a 4.
Y los niveles transición 1 y transición 2, que es el pre-kinder y el kinder. kinder. De 4 a 5 y de 5 a 6. Ya. Esos son todos los... Oye, entre que tú terminas, entre que empiezas esa la cuna de 3 meses hasta terminar cuarto medio son hartos años. Hartos años. Bueno, con respecto a tu consulta, hoy en día las guaguitas, cuando son pequeñas, no es que nazcan agresivas, sino que de repente el medio las hace agresivas, porque está el instinto de defenderse. Un compañerito va y le quita un juguete y ahí estamos. Y no necesariamente a veces el niño muerde porque está agresivo. Muchas veces también muerde o rasguña o pelea porque quiere comunicarse, quiere expresarse. Entonces, Correcto. como no se ha desarrollado el lenguaje, ¿cómo va a decir lo que él quiere, lo que él necesita? Entonces, ¿cuál es su forma de expresarse? A veces mordiendo, a veces rasguñando. Y hoy en día el lenguaje está pero súper atrasado también. Hay niños de 2 años, hasta de 3 años, que tú no entiendes lo que ellos quieren decir. Porque nosotras, ahora me pongo en el lugar de mamá, porque nosotros como mamá, el niño dice, y uno dice, es que quiere la leche, no, es que quiere el pan. Así como que somos súper adivinas. Entonces no dejamos que el niño diga, por último, leche, o cheche, o papa. No, nosotros, y ya. Claro. Está. Gesticularmente. Entonces eso ha ido también como retrasando. Ya. Y es como todo el núcleo familiar. Después ya no solo la mamá, para que no me vayan a criticar mis amigas, ahí me digan, oye, ¿no fuiste a dejar mal? No, es así como todo el núcleo. Y peor cuando uno es abuelo, para peor. ¿Para qué están los abuelos? Sí, si no es para malcriar. Exactamente. Entonces, después todo el núcleo, porque ellos, no sé, balbucean con 2 años y tú sabes que ellos quieren, no, es que quiere Coca-Cola, que quiere bebida, que quiere no sé qué. Entonces, yo creo que también nosotros hemos dejado de estimular a los niños con un lenguaje verdadero. Rosita, ese es el momento cuando el niño pide su leche, donde tiene que venir la enseñanza. Así Ahí, es, profesor. justamente ahí. Sí. Hijo, ¿quieres leche? Esta es leche. Leche, mamadera. Pero nosotros a veces estamos tan en otras haciendo tantas cosas que uno, leche, leche. Listo. Y ahí se va atrasando Se va atrasando el aprendizaje lenguaje, del sí. lenguaje. Sí, Absolutamente. Sí. Y ahora es peor aún, porque yo lo veo desde el ámbito de mi trabajo, cuando van las mamás a la opción. El niño de repente se pone inquieto, el celular, toma. Un niño de 2 años. Así es. Y lo dejan como si tú le dieras un dulce. Bueno, Ahí queda. ahí tú también tocaste otro tema, Boris, que imagínate, nosotros estuvimos en una pandemia, seguimos en la pandemia, pero hoy en día ya con más libertades, que estamos saliendo, que el año pasado comenzamos desde agosto en las escuelas, y se viene todo esto de la agresividad y todo, y en los jardines también, porque tú lo has dicho, la mamá o no sé, el papá o la persona que esté a cargo del niño, el niño quiere el celular y no le da el celular. Entonces se han ido perdiendo esas habilidades sociales, Sí. ese hecho de conversar, de compartir, de jugar. Y hoy en día la resolución de conflictos no existen, porque se fueron como perdiendo, y también nosotros lo vemos a nivel tuyo, Jorge, a nivel de la escuela, a nivel de los liceos. 2 años en que nuestros hijos, porque también tengo un hijo adolescente, conversaba con el computador, muchas veces se enojaba con el computador, insultaban y y el computador no le contesta, pues. Claro. Entonces ahora los compañeros contestan y ahí viene cómo resuelvo este conflicto. Y hoy vienen las palabras soeces y todo eso, o a veces igual se han ido a los golpes. A los combos. A los combos. Combos van y combos vienen. Claro. Eso es lo que decía yo en nuestra discusión, que existe la violencia prácticamente a todo nivel escolar, se podría decir. Claro,
Pero exceptuando que, como le explicaba, en sala cuna los niños no son agresivos porque quieren o saben lo que significa la agresividad, sino que ellos se comunican. A lo mejor ya de unos 3 años hacia adelante, claro, son un poco más agresivos porque también tienden a defenderse. Claro, exactamente. Yo me acordé de, cuando tú dices que los párvulos tienden a defenderse, me acordé de mi hija cuando era chiquitita. Y una vez nos entregaron a nuestra Paloma con una marca aquí, con unos dientes marcados acá. Y nosotros preguntamos que por qué, por qué había sucedido. Y la tía didácticamente nos llevó a la sala y me dice, ese y ese. También la Paloma le ha hecho lo mismo. Entonces, es un tema de reacción, más que de aprender de los niños, porque tal vez los papás también se preguntaron, oye, ¿por qué la Paloma mordió al niño? Y era bien alimentada mi hija, no era necesidad de que comiera carne tan chica, ¿no? Pero no, y ahí es terrible, porque hay papás que comprenden y hay papás que no comprenden. Entonces uno también cuando está en estas situaciones, no crea que no es difícil. ¿Cómo le explico a la mamá que su hija se va mordida? Sí. Entonces, claro, nosotros en nuestra época entendíamos porque los niños jugando, no sé, respondiendo otro mordiscón, hacían lo mismo por imitación, pero hoy en día es más complicado. Hoy en día un niño se va así y ya arriesgamos una demanda, a que te acusen un poco más arriba. No se pueden tocar. Y la llamada de atención existe todavía, que el gritoneo del profesor al alumno, al niño. No, yo no grito. Eso no. Y Jorge nunca lo he escuchado gritar en el colegio. Y eso que ella está en la corporación. Claro. Como 2 cuadras más. Claro. No, yo estoy al ladito, así que nunca he escuchado gritar. Hoy uno escucha gritos de niños. Pero eso ha sido una alegría después de esta pandemia, escuchar a los niños que gritan, que ríen. Mira, bueno, a mí, ahora que estoy en la otra vereda, me ha tocado ir a los actos el año pasado de las licenciaturas, de repente ceremonia. A mí me encanta ver a los niños. Bueno, ahora recién anduvimos para el Día del Libro la semana pasada en la Escuela Pudeto. Me encanta ver a los niños cuando están riendo, cuando están cantando, cuando están bailando. De verdad que se extrañaba todo eso. Ahora si gritan, que griten, feliz de la vida. Ahora si grita el profesor, no sé. Yo ahí no. Bueno, antes de querido amigo Carlos, vamos a despejar esa incógnita. Luego de un breve corte comercial, vamos y volvemos. Hola, soy Javier Cabellos Tom, médico veterinario y chilote, presidente y fundador de Chiloé Silvestre, el Centro de Conservación de la Biodiversidad. Chiloé Silvestre es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2009 para contribuir a la conservación de la biodiversidad de Chiloé y del país completo. Chiloé Silvestre está ubicado en el sector de Nalvajo de la comuna de Ancud, en lo que es la Reserva Marina de Puyinque, una de las 2 reservas marinas que existen en la región de los lagos. Tenemos 3 objetivos principales o líneas de acción. Estas son la educación ambiental, para lo cual tenemos un centro de educación, o estamos formando un centro de educación en el mismo sector donde trabajamos, en Puyinque, con el objetivo de que la gente nos pueda visitar y nosotros poder enseñarle acerca de los problemas de conservación que tienen las especies de fauna silvestre. Otro de los objetivos es la rehabilitación de fauna silvestre. Tenemos un centro de rehabilitación, el único en la isla de Chiloé, donde recibimos animales desde Quellón hasta Ancud, las 10 comunas que pertenecen a la provincia de Chiloé. Aquí recibimos pudúes, lobos marinos, zorro chilote, pingüinos y todo tipo de aves que la gente normalmente encuentra accidentada o dañada por causas antrópicas. Y finalmente la investigación. Hemos trabajado desde el año 2009 principalmente en aspectos ecológicos, genéticos y enfermedades, tanto en el zorro chilote como en el pudú. Cada vez son más las especies que se ven afectadas por la acción humana.
y nosotros somos los encargados de recibir a toda la fauna de la isla de Chiloé. Es por eso que hacemos un llamado a todas las municipalidades para que nos apoyen. Ancud, Curaco de Vélez, Achao, Quellón, Dalcahue, Puqueldón, Castro, Kemchi. Keilen, Chonchi. Juntos podemos hacer el cambio. Ayúdennos a proteger la fauna silvestre de Chiloé. ¡Súmense! De vuelta, estimados televidentes, de nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos a retomar la interesante conversación que estamos llevando a cabo con Rosita junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Carlos Cabello. Estimado Jorge, tienes la palabra. Gracias, Boris. Rosita, hay muchas cosas interesantes, muy bonitas también, pero yo me he dado cuenta de que el tema que surgió ahora, que tiene que ver con la relación que se produce entre los niños, y cuando se pelean ellos aparece el mordiscón. Y es un tema que se puede dar, que se da seguramente en todos los jardines infantiles. Sí, en todos y en todo. Y eso tienen que saber también entenderlo los padres. No, y yo creo que me arriesgo a decir que llega hasta como en primero básico, más o menos. Porque sí, porque es una reacción. Una respuesta. Es una respuesta, es un defenderse, es, no sé, déjame tranquilo, o de alguna manera me defiendo, pero es porque lo mismo que hemos hablado, la resolución de conflicto se ha ido perdiendo, y se ha ido perdiendo a todo nivel. Tú ves que de repente hasta en los mismos adultos ya no existe esta capacidad de diálogo, y si de repente no es visto esta agresión que hay entre los dos compañeros, y no va la tía a tratar de mediar esta situación, imagínate si ese niño se va mordido a la casa, la mamá no entiende, lógicamente que siempre hay que darle una respuesta a la familia, qué sucedió en el jardín o qué sucedió en el establecimiento. Eso es lo primordial dentro de la comunicación que tiene que existir entre los jardines y la familia. Pues tú sabes eso que hoy en día uno tiene que andar muy, muy al ojo con todo lo que sucede dentro de nuestro establecimiento. Por lo tanto, las tías y los asistentes de educación que están en la sala tienen que estar concentrados al 100% durante toda la jornada. O sea, sí, pasa a ser un trabajo estresante igual. Por supuesto. Por supuesto que sí. Y también ponte así como afectado a los niños esta pandemia y todo lo que hoy en día sucede, también ha afectado a los adultos, a nosotros mismos. Y bueno, cada uno de nosotros es un mundo. Y yo siempre digo, tenemos 30 niños en sala, son 30 mundos diferentes. ¿Cuántos niños hay que a lo mejor no durmieron bien? ¿Cuántos niños hay que las mamás están enfermas? ¿Cuántos niños hay que a lo mejor están deprimidos? Y así sucesivamente. Entonces, y nosotros mismos, ¿qué sucede con nosotros, con nuestros cuerpos, con nuestras enfermedades, con nuestras penas, que tenemos que dejarlo afuera de la puerta y tenemos que entrar a nuestra sala siempre sonriente? Así es. Mira, entonces todo eso ha llevado a que tenemos que dialogar entre nosotros, entre los pares, entre los compañeros de trabajo, con la misma jefatura. Tiene que haber un diálogo transparente, un diálogo honesto, en decir, sabes que de repente yo no estoy bien, yo hoy día estoy como un poco cansada, porque es normal. Cuando aprendemos a decir eso, yo siempre recuerdo una vez, hace muchos años, trabajé con una educadora, Gabriela se llamaba ella. Ella fue un referente muy, muy positivo para mí. Ella decía, Rosita, a los niños hay que decirle de repente, ¿sabes qué? Que hoy día la tía vino un poquito cansada. Porque de repente uno se muestra que es la supermujer, la superwoman, y que todo el día tiene que estar súper bien, siempre sonriente, siempre bailando, pero hay un día en que no, hay un día en que tú por A o por B no dormiste bien, y ¿por qué no decir, sabes que hoy día yo no voy a bailar porque sabes que me duele la guata?
Porque también uno le está enseñando a los Claro. niños que uno es real, que uno es persona, que uno es ser humano. Entonces yo creo que eso no lo podemos perder, no podemos perder esa inocencia de los niños en decirle, yo también soy persona como son ustedes. Y hay que respetar esa instancia también. Exactamente. Sí. Lucita, voy a llevarte un poco atrás en relación a qué te motivó a ti a aceptar este desafío de ser la coordinadora de los jardines en la corporación. Mira, había trabajado 10 años en el Lobito Chilote, luego me cambié a las aldeas, al Jardín Verde Mar, donde trabajé 17 años, y cuando don Carlos me presenta este desafío que me haga cargo del área de educación parvularia de los establecimientos municipales, dije, bueno, llevo tantos años y ya como 27, 28 años, trabajando con los niños, trabajando con la familia, trabajando con la comunidad, que voy a irme a este otro lado para ver, para apoyar, para asesorar, que los jardines todos trabajemos en una sola línea, porque la corporación municipal tiene 9 jardines, 7 urbanos y 2 rurales, y atendemos un universo más o menos de 415 niños. Entonces, alinear el trabajo de los jardines y es un desafío que se me planteó y un desafío que estoy tomando con mucha garra, con mucho power. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque uno tiende a pensar y a asociar, ¿no es cierto?, los jardines con la educación prebásica y básica en una escuela normal, digamos, en el sentido de que no hayan problemas de financiamiento, etcétera, etcétera. Porque en las manos de ustedes está, como bien dice la frase, el futuro de Chile, desde la niñez, desde la infancia más pequeña, digamos, más precoz. Entonces, hacerlo es todo un desafío, digamos, porque no vamos a pretender de que todas las personas o todas las educadoras de parvularidad técnica piensen como tú, sino que hagan una labor, digamos, en pos de esos niños. No, lógicamente. Y es un trabajo arduo, ¿no? Sí. Uno puede entregar lineamientos. Yo estoy a cargo de todo lo que es el área técnico-pedagógico. Ya. Entonces ahí vamos entregando lineamientos de cómo tenemos que seguir trabajando, cómo tenemos que hacer difusión en nuestros jardines, cómo tiene que ser entregado lo pedagógico dentro de nuestros jardines, cómo seguimos captando niños para tener nuestra matrícula completa, porque dependiendo de nuestra matrícula nos llega la subvención, cómo articulamos también, es un trabajo que comenzamos el año pasado, cómo articulamos la educación que entregamos en los jardines con la educación de las escuelas municipales, cómo nuestros niños de los jardines infantiles se van a nuestras escuelas municipales, porque se estaban yendo más al sector privado. Ya. Entonces, cómo nosotros los encantamos y estamos haciendo un trabajo bien bonito hoy en día. La semana pasada, bueno, el año pasado también hubieron alguna actividad, y la semana pasada hubo una actividad en la escuela Pudeto, donde se invitaron a 3 jardines. Yeah. Y hubo un trabajo en articulación muy lindo. Entonces eso es lo que se quiere llegar, que todas las escuelas podamos trabajar, que podamos invitar a los jardines infantiles, los jardines infantiles puedan invitar a las escuelas, las familias conocer nuestras escuelas. De verdad que ahora que yo estoy en este cargo he visto nuestras escuelas, Jorge, y son maravillosas. Las bibliotecas, los espacios, los gimnasios. Las escuelas tienen un espacio envidiable y que no todas las familias lo conocen. A veces uno se deja llevar, no sé, por el nombre, por claro, la ubicación de la escuela, y no conoce por dentro. Entonces la finalidad nuestra es que hoy en día las familias de nuestros jardines conozcan las escuelas. Yeah. Y se vayan encantando con nuestras escuelas para que cuando los niños egresen de los jardines se vayan a nuestras escuelas y haya una articulación. Una suerte de... y comencemos a subir también nosotros nuestras matrículas. Obviamente, una suerte de continuidad. Exactamente. No es malo.
Y en ese diagnóstico que tú has hecho, ¿cuál es la cosa más negativa, digamos, que hay y que tienen que vencer en toda la estructura de los jardines? Porque tiene que haber un problema que no se van lo de los jardines. Es que ¿sí? si lo digo en público, a riesgo de mala. Pues ya lo dijiste ya, po. No, es que ¿cuál es lo negativo de que los niños nuestros no se vayan a la escuela? No lo podría Pero decir. hay un trabajo que hacer ahí en No, realidad. sí, pues sí, Sí. tenemos un trabajo. Lo que pasa es que de repente no siempre la familia elige nuestras escuelas públicas por diferentes motivos. Así es. sí. Ahora no vamos a descubrir la pólvora acá. El tema de la educación en este país viene Sí. decayendo hace, no sé, 40 años, a lo menos. Sí. Entonces, retomar, porque es una muy buena idea ese hecho, retomar es un trabajo titánico. Sí. Porque tienen que alinearse no solamente en los jardines infantiles, sino que también a nivel de las escuelas, pues, ya, y Exactamente. los liceos. Ir trabajando con la familia, Claro. ir abriendo las puertas. Sí. Tener escuelas de puertas abiertas para que las familias conozcan las escuelas. Yo creo que por ahí las acogidas también. Yo siempre recuerdo mis inicios cuando las mamás llegaban al jardín, porque era una sede, no era una sede topísima, era una sede viejita. Pero la familia que llegaba decía, sí, pero a nosotros nos gusta la calidez, la acogida, el ambiente. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que volver a reencantar a nuestra familia, Claro. para que se vuelvan a llenar nuestras aulas de niños y niñas. Buena. Rosita, te vemos muy entusiasmada como coordinadora. Hemos estado en pandemia, se han restringido las actividades, pero siempre los jardines infantiles, por sobre todo las tías, las tías asistentes, muy entusiastas como tú, volverán esas actividades de celebraciones del Día del Palo, las marchas, las manifestaciones por la plaza, las actividades en el gimnasio fiscal. ¿Se retoma eso, Rosita? Mira, paso a paso yo creo que lo vamos a ir retomando. El año pasado pudimos hacer las Olimpiadas. Pudimos hacer la Olimpiada con mira, teníamos creo que un jardín que no fue, los dos jardines rurales, pero participaron como 7 jardines y participaron las escuelas también. Porque hemos activado desde el año pasado la red comunal de educación parvularia de los establecimientos municipales, donde participan las 12 escuelas que tienen párvulo. Y el año pasado tuvimos las Olimpiadas en el estadio municipal y ya fue un hecho, un hito importante, Claro. porque 2 años que no se habían hecho nada. Claro. Y lógicamente que si da las condiciones para hacer una semana del párvulo preciosa, lo vamos a hacer, así como tenemos nuestro calendario comunal de actividades, donde también diferentes escuelas hacen diferentes acciones, y ahí también vamos a participar los jardines, se va a hacer. También para ir mostrando nuestras escuelas y jardines. Qué bueno. Otra de las discusiones amigables que sostenemos nosotros. No, yo me digamos, imagino que sus discusiones son siempre era así. y tocamos tangencialmente, ya se tocó el tema, yo creo, si la exclusión económica en este tipo de jardín existe, o reciben los niños de donde vengan, de donde provengan económicamente, del lugar que vengan. Mira, yo le mencioné que la Junji subvencionaba los jardines, ¿cierto? Entonces, cuando es la postulación y después son las matrículas, hay un sistema dentro de la Junji que es el SIM, donde uno postula a los niños, Igual que en el colegio. igual que en los colegios. Ya. Entonces, esa postulación, hay una primera priorización, una segunda priorización, una tercera priorización, pero hoy en día que el papá y la mamá trabajen no es un obstáculo para que los niños no vayan a jardín. Ya. Es obstáculo si tú tienes una ficha social de 90 Hacia arriba. hacia arriba. Pero no es obstáculo que tú trabajes o la mamá trabaje. Ya. Sí. Bueno, ahí
Mira, ahí te encuentro razón, Carlos, porque en ese sentido... Sí, entre los dos. Entre los dos, Sí, yo me no, salvo. me imagino porque tú no. En ese sentido, ANCUT está segregando, porque ¿cuántas salas cunas tiene privadas, entre comillas? Una sola. Una sola. Yo sé que aquí hay gente que supera el 90 para arriba, digamos, y entiendo que es gente en edad de tener hijos, que gente joven. Entonces, ¿por qué, lo pregunto desde la ignorancia, por qué no dar la factibilidad de que esa gente también pueda tener ese niño ahí? Mira, también se le da la posibilidad, Ya. siempre y cuando no exista ningún niño que lo necesite más. Pero hoy en día en todos los jardines, en todos nuestros jardines todavía tenemos cupo en sala cuna. Ya. En todos nuestros jardines, los 9 jardines, así que voy pasando el dato también, que hay cupo en todas las salas cunas, en los niveles medio menor y en los niveles medio mayor. Así que si hoy en día existe un niño, una niña que no tiene cupo en los jardines, acérquese a los diferentes jardines que tenemos o a la corporación y me consulta qué jardín le queda más cercano a su domicilio y no hay ningún problema. Bueno, ¿Qué es 90? 90%. 90%. Ah, 90%. 90%. Sí. No, yo creía que era otro índice. ¿Qué pensabas tú que era? No, que era otro, no Es que no sabía cuál. el índice de hasta el 40% es como la más vulneración. Después Ya. está de 40 a 60, también tienen prioridad. De 60 a 90 ya hay menos, pero siempre van a haber cupos, nunca hemos estado así con listas de esperas tan grandes. Lo que pasa... No, Jorge, no. Te lo pregunto porque hemos escuchado de amigos que tienen niños muy pequeños que tratan de llevar a los jardines de la corporación, pero que tienen, entre comillas, cierto prestigio en la atención, etcétera, etcétera. Y ellos dicen que en esos jardines no tienen acceso porque siempre están con su capacidad completa. ¿Ya? Y yo les decía, bueno, explora con otro que quede más cerca de tu hogar, por último, y a ver si es así, porque los comentarios entre los padres, las mamás, etcétera, son dañinos también. Po. Sí. Te pueden dejar a un jardín sin niños. Po. Sí, pero mira, yo creo que hoy en día, como los jardines están a la mano, la familia va y ve el jardín. Yo cuando estaba en el Verde Mar, yo los invitaba a ver el jardín, los invitaba a ver las salas, que recorran, que me consulten todo lo que me quisieran consultar y después que ellos decidan. Yeah. Porque algunos papás me preguntaban qué currículum trabajan y así. Yo creo que la familia de repente, como tú dices, se deja llevar por comentarios, pero cuando uno tiene la necesidad, tiene que ir, tiene que conocer, tiene que consultar y lógicamente cuando tú abres la puerta a un jardín, ingresas, esa percepción que tú tienes como mamá, como papá, la que tú te recibes, yo le digo, la percepción que ustedes tienen ahí es la que le va a decir sí, me da confianza, o no, no me da confianza. Claro. Rosita, tengo una duda. Tú nos podés explicar mejor. ¿Cuáles son las diferencias que hay, por ejemplo, ustedes trabajan para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI, pero también está Integra? ¿Qué diferencia hay entre los jardines de ambas instituciones? ¿Y es verdad si que una tiene más subvención que otra? ¿O es lo mismo al final? Mira, lo de las subvenciones yo no lo sé, pero los jardines, aquí en Ancú tenemos Jardines Integra, que es una fundación privada, están los jardines de la JUNJI, que son dos, son propios clásicos de la JUNJI, y estamos nosotros que somos los vía transferencia de fondo. Ahora, en subvención yo no te podría dar esa respuesta. Esa podría ser la gran diferencia, ¿no? En Integra JUNJI. No sé si tanta la diferencia, porque nosotros atendemos niños similares. Yeah. Sí, no existe una diferencia de qué grupo, con qué características,
sean diferentes, ¿no? Nosotros atendemos Integra, Junji, los niños son muy similares en edad, en nivel socioeconómico, así que no existen esas grandes diferencias. De repente la gente tiende a confundir y ponte tú, no sé, te digo, nosotros los BTF, el Rayito de Sol, los Cangrejitos, Sirenita, entonces entre varios más, Verde Mar, los Cangrejitos, algunos dicen, ¿ustedes qué son? ¿Integra, Junji o qué? Claro. Entonces ahí donde está la diferencia, po, el empleador, ¿me entiendes? Ya. Ese hace la diferencia. Nosotros los vía transferencia de fondos, nuestro empleador es la corporación, la Junji y los otros son Integra. Perfecto. Pero la educación que dan todos estos jardines, ¿es la misma? Es que depende de tu currículum y depende también de las personas. Porque tú puedes tener una infraestructura hermosa, pero lo que yo te decía, la acogida, Ya. esa calidez, eso no lo hace la infraestructura. No, pues. Esas ganas de educar, esas ganas de entregar lo mejor y que el centro de todo son los niños y que tu objetivo es el niño. A quien tú tienes que educar es al niño. Entonces, eso, lógicamente, todos los jardines son diferentes. Claro. Y también tiene que ver mucho las líderes pedagógicas que hay dentro de los jardines infantiles. Yo le digo, nuestras líderes pedagógicas son nuestras directoras. Entonces, nuestra líder pedagógica tiene a cargo su personal y ella vela por el personal y vela por todos los niños del jardín infantil y por la familia. No podemos dejar de lado el trabajo con la familia. Claro. Va de la mano el trabajo jardín-familia. Sin la familia no podemos hacer nada, porque la familia es la que tiene que estar conforme, la familia tiene que trabajar de la mano y tiene que integrarse a las actividades del jardín para que sepan qué están trabajando sus hijos, Así qué están es. aprendiendo. Siempre que conversamos de educación concluimos en lo mismo nosotros. Aquí la base es la familia. Sí. Es Y los el primeros núcleo. educadores, la familia. Claro. ¿Por qué dejar la responsabilidad a instancias que tienes de educar a tus hijos, ya sea en todos los niveles, cuando el responsable eres tú? Sí, El primer responsable eres tú. sí. No porque tuve un hijo, ya edúquenmelo. No es así el tema. No, así es. Y eso cuesta entenderlo. Padres o madres cuesta. Y lo otro, que cada niño tiene un ritmo diferente también. Y eso hoy en día cuesta cambiar cuando tú tienes colegas que nosotros venimos como de la vieja escuela y antiguamente los niños, dejaban los pañales a los 2 años. Antes de los 2 años estaban sin pañales. Hoy en día tú tienes niños hasta con 3 y medio, hasta con 4 años con pañales. Entonces, todos tienen diferente ritmo en el aprendizaje, en lo socioemocional, en lo psicomotor, en dejar los pañales. Y no lo podemos discriminar tampoco, porque también es una ley. Nosotros tenemos que recibir niños con pañales, porque ellos tienen los mismos derechos, los niños son sujetos de derecho. Y otro aspecto de la cosa salud, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes de los niños aquí en los jardines? Mira, a veces anda así como, comillas, algunas, nosotros decimos las pestes generalmente, ponte tú, decimos el rotavirus, las gripes. Ahora estaba el boca-mano-pie, que informó el ministerio que otra vez está el contagio del boca-mano-pie, la influenza. Yeah. Esas son, eso es ahora, hoy en día. Hasta antes de la pandemia todavía teníamos la varicela, no sé si con la pandemia se fue, pero teníamos la varicela. Está en receso. Claro. Y algo que es muy común, no sé si se ve la pediculosis. Sí, No, por supuesto, también. siempre ha existido la pediculosis, pero más controlada que antes. Yo creo que antes existía como más.
más contagio de pediculosis. Hoy en día es como más controlado, pero sí existen. Ahí hay que tener Sí. cuidado. No. Yo creo que hoy en Sí. día ya nada es tan contagioso Claro. como uno creía. Los Claro, piojos sí. como llegan se van. Sí. Hay que hacer el aseo nomás, nada más. Es Y todo. cortar el pelo. Y cortarse el pelo. Exacto. Al cerro. Rosita, hay muchos temas que son relevantes en educación parvularia. Recordábamos las acciones que ocurrían en la interacción entre los niños, los mismos mordiscos, que pasan a ser esto a veces temas que pueden asustar a los papás. Ahora, es súper importante, igual hiciste mención del desarrollo del lenguaje, pero hoy día te quisiera preguntar si el desarrollo emocional pasa a ser parte fundamental igual en la enseñanza de estos niños. Lógicamente que sí. O sea, yo creo que el desarrollo emocional yo lo colocaría antes que el cognitivo y antes que el psicomotor. El desarrollo emocional tiene que ver mucho con las habilidades blandas que va a tener más adelante ese niño, con esa capacidad de adaptarse, con esa capacidad de dialogar, hacer compañero, hacer equipo, resolución de conflicto, etc. Entonces, el desarrollo emocional hoy en día, con todo lo que, incluso con este asunto de los teléfonos y todo eso, nos vamos quedando como en desventaja. Porque si un niño hace pataleta, ya uno, y lo he visto, no se le habla y no se le hace reaccionar al niño y decirle, mira, no te puedo comprar esto, ¿por qué? Porque a lo mejor la mamá no tiene tanta moneda, la mamá no tiene tanta plata. Si el niño quiere algo, se le compra. Esas cosas hay que ir dialogando en la casa, en los jardines. Ponte tú, enseñarle a los niños que tenemos que mirar al lado, que hay niños que necesitan más que ellos. Y a lo mejor usted me va a decir, ¿cómo le van a enseñar eso? Pero yo creo que sí, que eso no se puede perder. Tenemos que ampliar nuestra mirada. Tenemos que dejar de pensar que no porque el niño sea un ser más pequeño que nosotros, no sabe pensar. Yo recuerdo que en mis años anteriores, porque ya después con esto de la pandemia y todo, pero cuando nosotros éramos del hogar, compartíamos con la gente del hogar. Íbamos al hogar que esté en la Alcocra y le hacíamos ver a los niños que había gente que necesitaba y había gente que no tenía hogar. Y los papás lo agradecían, pues decían, mire tía, se lo agradezco, porque hoy en día los niños tienen mucho más de lo que nosotros tuvimos cuando éramos pequeños. Claro. Pero no por eso tienen más valor de las cosas. Exacto. Entonces, para la Navidad le llevábamos obsequios, me acuerdo, a la gente del hogar, y íbamos a hacer como una fiesta con ellos, a mi guitarra, tocábamos, qué sé yo. Y era una Navidad preciosa porque también los papás valoraban que los niños vayan adquiriendo valores, de pensar en que no todos al lado mío están bien. Entonces eso tiene que ver con el desarrollo socioemocional que dices tú, con el ver que en la casa uno tiene comida, que uno tiene un hogar, que uno tiene una camita, que uno tiene la familia. Porque también hay niños que dentro del mismo jardín no todos tienen familia. Claro. Entonces ahí también viene el tema, Jorge, cuando uno en las escuelas celebra el día de la mamá, celebra el día del papá, pero ¿qué pasa con ese niño que no tiene papá? ¿Y qué pasa con ese niño que no tiene mamá? Yo lo viví, mi mamá murió cuando yo tenía 5 años. Entonces cuando a mí me hacían celebrar el día de la mamá, pero te dicen, no, pero regálaselo a tu tía, regálaselo a tu abuelita. Pero no, pues si la mamá es una sola, el papá es uno solo. Entonces, ¿por qué no instauramos el día de la familia? Porque familia sí tenemos. Sí.
Así Están los es. abuelos, los tíos, el papá o la mamá, porque en estos tiempos no siempre están los papás y las mamás juntos, Claro. también. O hay dos papás o hay dos mamás. Entonces, ¿cómo yo lo hago si tengo dos mamás? ¿Cómo lo hago yo para celebrar el Día de la Mamá? ¿A quién le doy mi presente? Entonces, esas son pequeñas cosas que ya tenemos que ir cambiando en estos tiempos. No nos podemos ir quedando en el pasado donde nosotros existe el papá y existe la mamá. Claro. Y están los días comerciales. Pero el día propio, que es el 15 de mayo, el Día Internacional de la Familia declarado por la ONU, no tiene propaganda. No es comercial. No. Claro. Así, ¿no? Interesante escucharte, Rosita. Se pasó volando la hora, Sí. queridos amigos. Parece media hora aquí. Así es. Así que nos vamos a ir despidiendo. Jorge, no sé si quieres expresar algo. Carlos, ya. Rosita, Suficiente. ¿quieres despedirte a nuestra teleaudiencia? Por supuesto que sí, yo encantada de la vida, te agradezco, Boris, Jorge, Carlos, muchísimas gracias, fue un momento muy muy grato, me faltaron temas, dejé Claro, por ahí sí, mi pues. guitarra porque no pudimos bailar. Muchas gracias y que estén todos muy bien. Gracias, Rosita, por tu tiempo, Sí, por gracias, haber Rosita. dispuesto esta instancia de poder conversar y que nuestros televidentes también aprendan otra instancia de lo que se desarrolla también en ANCU con nuestros hijos. Estimados televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa de Mediodía Medianoche. Quiero recordarles algo interesante e importante de discutir. Estamos en un proceso histórico con la Convención Constituyente y próximamente tenemos que votar por una nueva Constitución. Así que hay que ir de a poco conversando el tema y preparándose, argumentando, con tranquilidad y con tolerancia. Estimados televidentes, ha sido un placer. Nos vemos en un próximo programa. Hasta siempre.